Bienvenidos a este nuevo módulo al cual denominamos editores de texto y IDEs en Java. Vamos a explicar en forma cronológica cómo vamos a ir abordando los distintos temas de este módulo. En primer lugar, vamos a ver ejemplos prácticos de editores de texto. Vamos a empezar con el bloc de notas, como ya hicimos en módulos anteriores. Luego, muy pequeñito, un ejemplito con el WordPad para ver que también se puede utilizar como editor de texto. Si nos metemos con el Sublime Text y hacemos alguna configuración con el Sublime Text, que es bastante utilizado como editor de texto. Y finalmente, el Visual Studio Code, que para algunos ya deja de ser un editor de texto y pasa a ser un IDE. También lo vamos a instalar y ver algunas características. Luego, a continuación, vamos a nombrar algunos IDE vinculados a Java que aparecen en la web, como el BlueJ, el JCreator, el Dr. Java, JDeveloper, JSource, MyEclipse y JGraphs. Lo vamos a nombrar muy pocas características de cada uno, no lo vamos a instalar ni tampoco vamos a ver ninguna configuración técnica, simplemente es nombrarlos y resaltar alguna característica que diferencia a ese IDE del resto. A partir de esto, ya sí vamos a entrar a lo que nosotros denominamos el grupo de los Big Three: Eclipse, IntelliJ y Apache NetBeans. Con respecto al Eclipse, vamos a ver un poquito la historia del Eclipse, vamos a instalarlo y vamos a ver una pequeña configuración inicial del Eclipse. Con el IntelliJ vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a descargarlo, vamos a instalarlo y vamos a hacer una pequeña configuración inicial del IntelliJ. Y donde sí nos vamos a meter de lleno, vamos a ser en el Apache NetBeans, que va a ser nuestro IDE que vamos a usar en esta larga capacitación. Vamos a ver las distintas pestañas y las características y herramientas que nos ofrece este Apache NetBeans. También vamos a nombrar algunas opiniones personales nuestras sobre qué IDE es más utilizado que otro, a medida que vayamos hablando sobre los distintos IDE. Y finalmente mostramos algunos IDE online que podemos utilizar o compiladores online que podemos utilizar para trabajar con archivos código fuente en Java. Empecemos con el primer caso práctico, donde vamos a mostrar cómo podemos compilar e interpretar un código fuente en Java desde un editor de texto. Todavía no entramos en lo que serían los IDE. Vamos a usar el caso práctico que venimos viendo en otros módulos, en módulos anteriores, donde el editor de texto que vamos a utilizar es el bloc de notas de Windows. Para eso necesitamos el bloc de notas de Windows, la consola de Windows y obviamente necesitamos tener instalado el JDK y el JRE en nuestro sistema operativo. En un módulo anterior pueden buscar cómo instalar JDK y JRE, lo van a encontrar, ahí dejamos igual una descripción del video. Y recordemos que es con el comando Java Version. Ahí vemos que tenemos instalado el JDK y el JRE y tenemos un bloc de notas donde tenemos un pequeño código, muy pequeño, de Java. Es un bloc de notas que abrimos con el botón derecho de editar y ahí vemos que está el código de Java, que es el código fuente, es un archivo de .java, o sea, la extensión es .java. Vamos a aclarar una cosita con el tema de los editores de texto, sobre todo el bloc de notas, que hay mucha gente en internet que opina e intenta transmitir que una manera muy buena de empezar a aprender a codificar en Java es hacerlo mediante el bloc de notas. ¿Por qué? Porque el bloc de notas no te da ninguna ayuda mientras uno está codificando código en Java. Mientras que un IDE o un editor de texto un poquito más complejo sí lo hace. Entonces uno tiene que romperse mucho más la cabeza, hablando vulgarmente, al momento de tener que codificar un código en Java. Nosotros respetamos esta opinión, no la compartimos. Nosotros a partir de este módulo, cuando empecemos a trabajar con la sintaxis de Java, vamos a ver siempre todo mediante un IDE, en nuestro caso en NetBeans. Sí, en módulos anteriores utilizamos el bloc de notas, pero en realidad no era el objetivo aprender sintaxis en Java, ni tampoco modificar tanto el código, sino que el objetivo eran otros temas. Por eso utilizamos el bloc de notas. Dicho esta aclaración, seguimos con el ejemplo práctico. El primer paso es compilar el código fuente y luego vamos a tener que interpretarlo con el comando Java. El comando javac es el que nos permite compilar y nos genera, acuérdense, el archivo .class, que es el que tiene el código bytecode.
Luego ese archivo se puede interpretar con la máquina virtual de Java. Bien, ahí lo compiló. Eso lo permite porque no hay errores en nuestro código. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos compilar un código fuente hecho en un bloque de notas, pero tiene algún error de sintaxis? ¿Nos lo va a compilar igual o no? Vamos a abrir el código fuente, botón derecho editar, y le vamos a eliminar el punto y coma, por lo cual hay un error de sintaxis. No debería dejarnos compilar ese código fuente. Vamos a generar el comando javac, hola mundo, y fíjense que nos aparece un error. Nos está marcando un error. No está muy... Bueno, en este caso sí nos marca ahí que en ese momento está el error. Fíjense que hay una flechita después de la llave. Pero no es tan claro el mensaje del error. Ahí estamos generando otro error más para que veamos qué pasa cuando ya hay más de un error. Y ahí ya se empieza a complicar, ya no nos marca bien dónde está cada error. Bueno, estas son las limitaciones de un editor de texto. En este caso el bloc de notas es muy limitado, es muy limitado. No nos ayuda en lo absoluto para poder codificar un programita en Java lo más eficiente posible. Imagínense que en este ejemplo estamos viendo un solo archivo con una línea de código. Son más líneas de código, pero digo, dentro del main tenemos una línea de código. Imagínense si tenemos 30 archivos, quiero decir 30 archivos con extensión .java que se vinculan entre sí. Sería imposible programar desde un bloc de notas. En ninguna empresa del mundo, en ningún trabajo del mundo, se van a encontrar que tengan que programar desde un bloc de notas de Windows. Pero bueno, queríamos mostrarlo como posible editor de texto para poder codificar en lenguaje Java. Ahí solucionamos el problema y vamos a volver a compilarlo y vamos a ver que no hay ningún problema y también lo vamos a poder interpretar y se va a poder ejecutar ese archivo. Tengan siempre en cuenta que el bloc de notas en este caso es simplemente un editor de texto para poder agregar o sacar cosas a nuestro código fuente, pero no tiene absolutamente ni idea de que dentro de ese texto está Java o hay sintaxis de Java. Todo lo relacionado a lo que aparece en la consola de Windows, en este caso el hola mundo, que ahí marcamos en blanco, o los errores que vimos antes, es todo generado por el JDK y la máquina virtual de Java. El bloc de notas no tiene ni idea de que Java está siendo usado en ese momento. Vamos a ver, por ejemplo, otro editor de texto, que es el WordPad, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Simplemente sirve para modificar la sintaxis de Java dentro de ese editor de texto. Pero el WordPad no conoce, no entiende el lenguaje Java ni de por casualidad. Simplemente lo que hace es permitirnos modificar el código para que luego el JDK y la máquina virtual desde la consola de Windows podamos compilar y luego interpretar ese código. Terminamos el primer caso práctico de lo que es un editor de texto. A continuación vamos a ver otro editor de texto ya un poquito más avanzado que se llama Sublime Text. Empecemos descargando el programa, vamos a Google Chrome, en el buscador ponemos Sublime Text, descargar Sublime Text. Nos va a aparecer el primer link que es la página oficial, vamos a entrar a ese link y vamos a descargar nuestra versión de Windows, ya que nosotros estamos siempre usando el sistema operativo Windows, en este caso 64 bits. Una vez descargado el instalador, le hacemos doble clic, nos va a aparecer ya las pantallitas para instalar el Sublime Text, le damos que sí para el permiso de administrador. Son dos pantallitas, una que dice Next, hay que darle Next, otra Install, automáticamente se instala el programa, es muy rápido, demasiado liviano, y lo que hacemos ahora es buscar el Sublime Text en nuestro ordenador. Ya tenemos nuestro programa Sublime Text instalado en nuestro ordenador, entonces lo que hacemos es abrir nuestro código fuente, buscamos en el escritorio de Windows y se nos abre el mismo código fuente que venimos trabajando con el ejemplo práctico anterior. Ya podemos ver algunas cositas, por ejemplo los colores de las palabras. Esas palabras tienen significado en Java, eso que dice public, static, class, hola mundo, main, string. Bueno, todas esas palabras tienen una razón de ser en nuestro lenguaje Java y por eso el Sublime Text las clasifica con colores distintos. Eso es una ventaja con respecto al bloc de notas. Ahí vemos que estamos escribiendo el código y vemos que nos aparecen unas ventanitas que nos van ayudando también. A veces no nos ayudan porque no es lo que nosotros estamos buscando, pero tienden a ayudar nuestra codificación en Java.
Ya otra diferencia con respecto al bloc de notas. Tengamos en cuenta que nosotros instalamos el Sublime Text, pero si nosotros queremos compilar y luego interpretar código fuente en Java, vamos a necesitar tener instalado, como en el caso anterior, en nuestro ordenador el JDK y el JRE también, como vimos anteriormente. Acá dejamos nuevamente el link donde explicamos en un módulo cómo instalar el JDK y el JRE y todas sus variantes. Bueno, el Sublime Text lo que permite es compilar los códigos fuentes en distintos lenguajes. Podemos escribir un montón de lenguajes de programación y compilar ese código. Recordemos que en Java necesitamos compilar, nos va a generar un punto class y luego interpretar. Entonces nos estaría faltando la parte de interpretar una vez generado el archivo punto class. Esta opción que dice Java C es la opción de compilar el código fuente, lo cual vamos a mostrar ahora. Vamos a compilar el código fuente en Java. Nos va a generar el punto class y luego veremos cómo hacemos para, una vez generado el punto class, interpretar ese archivo punto class desde el Sublime Text. En realidad lo que está haciendo el Sublime Text internamente, sin que nosotros lo veamos, es ejecutar el comando Java C, como bien lo dice el titulito ese, como lo hacíamos nosotros de la consola de Windows, lo está haciendo directamente el Sublime Text sin que nosotros lo veamos. Entonces, una vez seleccionado el compilador de Java, porque tenemos código fuente escrito en Java, lo que vamos a hacer ahora es apretar la opción en la misma pestañita Tools, vamos a apretar la opción que dice Build. Y ahí se compila nuestro código fuente en Java y nos va a generar el archivo .class. En el rectangulito que está abajo sería nuestra consolita, donde nos muestra lo mismo que nos mostraría la consola de Windows cuando ejecutamos el comando Java C. Nos dice Finish, o sea que no tiró ningún error. Está bien escrito ese código. Ahora vamos a modificar algo en la sintaxis del código como para que esté mal escrito y genere un error al querer compilar. Ahí borramos el punto y coma como hicimos en el caso anterior y fíjense que la forma de mostrarnos el error es muy similar, idéntico a el caso anterior del bloc de notas, nada más que nos los mostraba desde el CMD de Windows, desde la consola de Windows. Es exactamente lo mismo como muestra el error de sintaxis y no nos deja compilar. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, borramos otro error para que queden dos errores y vemos cómo nos muestra dos errores a la vez. También muy complejo, no fácil de identificar dónde está realmente el error. Cuando veamos los ID vamos a ver que esto es totalmente distinto, totalmente distinto. Y en la consolita abajo nos muestra exactamente lo mismo que nos mostraría el CMD. Por lo cual son bastante similares. El Sublime Text tiene algunas ventajitas más, los colores. Podríamos ver un explorador de proyecto, que significa ver los archivitos todos juntos a la izquierda, si habilitamos esa opción en la vista del Sublime Text. Sí, podríamos hacerlo. Podríamos instalar una librería para el Sublime Text en donde podríamos utilizar la consola de un ID de Java. Esto es para si queremos ingresar datos en nuestro programita en Java. Luego lo vamos a ver cuando llegue el momento en algún módulo cómo ingresar datos en Java. Podríamos también hacerlo, pero tampoco nos serviría demasiado. El Sublime Text, a nuestro entender, sigue siendo muy limitado a comparación de un ID en Java, por lo cual tampoco recomendamos que sigan utilizando este editor de texto para seguir la capacitación en Java. Lo mostramos para que vean que hay una opción de cómo utilizar un editor de texto en Java. Vamos a solucionar los errores para volver a compilar el código fuente y que nos genere el archivo .class y podamos también interpretarlo desde el Sublime Text, que nos está faltando esa parte todavía. Ya lo compilamos, pero todavía no interpretamos el archivo generado .class. Para eso tenemos que hacer una pequeña modificación en nuestro Sublime Text para que nos permita compilar e interpretar a la vez cuando apretemos uno de los comandos que vimos en la opción de Build System. Nosotros apretamos ya la opción Java C y nos compilaba. Ahora vamos a nosotros generar una opción que nos permita compilar e interpretar luego los archivos .class generados. Vamos a dirigirnos a la pestaña Tools, Build System, y ahora en vez de ver la opción de Java C, vamos a New Build System. Nos aparece para modificar un archivo al cual ese archivo vamos a tener que guardarlo con un nombre nuevo. Ven que dice Untitled, quiere decir como desconocido, y nos da después una extensión.
Cuando guardemos el archivo, esa extensión tiene que seguir estando, pero le vamos a dar un nombre propio nosotros. Ese código que está ahí entre llaves, nosotros ahora lo vamos a modificar con un código nuestro. Ese código nuestro nos va a permitir apretar la opción que estamos generando nueva y se va a compilar el archivo de extensión .java y se va a interpretar en el mismo momento el archivo .class generado. Ahí vemos cómo le cambiamos el nombre al archivo por defecto, le dejamos la extensión y guardamos en la ruta por defecto, la que nos dice Sublime Text. No cambiemos la ruta. Cerramos la pestaña, vamos a Tools, Build System y encontramos ahora el nombre del archivo que acabamos de crear. Lo seleccionamos y al seleccionarlo, Sublime Text va a seguir la sintaxis que escribimos en ese archivito, que es compilar el archivo .java y luego interpretar el archivo .class. Y ahí vemos como en la consolita abajo ahora aparece Hola Mundo, que es el archivo .class interpretado. Probablemente para otros lenguajes el Sublime Text sea más útil. Nosotros creemos que para Java no es útil el Sublime Text, no lo vamos a utilizar, no sugerimos que utilicen el Sublime Text para seguir esta capacitación. Así que vamos a dar por terminado este tema de Sublime Text y ahora vamos a ver un editor de texto un poco más complejo que ya se confunde con lo que es un IDE, que es el Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer en primer lugar es descargar el Visual Studio Code. Acá vamos a hacer una pequeña introducción en donde aparece la empresa Microsoft. Microsoft es propietario de distintos lenguajes de programación que fueron evolucionando. Hoy podemos llamarlo lo que se llama .NET y todos sus derivados. Y tiene un IDE muy importante de Microsoft que se llama Visual Studio, con su versión paga y su versión gratuita. Bien. Para desarrollar software con sus tecnologías. Aunque podemos aplicar otras tecnologías dentro de ese IDE, en realidad está siempre orientado a la tecnología propia de Microsoft. También ofrece este editor de texto potente pero liviano que se llama Visual Studio Code, que no es lo mismo que Visual Studio. Son dos cosas distintas. Visual Studio Code es totalmente gratuito y nos va a permitir desarrollar código en un montón de lenguajes de programación siempre y cuando instalemos la librería correspondiente para ese lenguaje. Nosotros vamos a trabajar con Java, vamos a ver un ejemplo con la librería que vamos a instalar para Java. Ahí vemos en la descripción de la página cómo dice que es un editor de texto liviano, pero súper potente, siempre y cuando instalemos las librerías correspondientes para cada lenguaje. Nosotros, volvemos a repetir, lo vamos a hacer para Java. Vamos a empezar con la instalación, vamos a ver distintas ventanitas, nosotros vamos a darle todas las ventanitas aceptar, siguiente, aceptar, siguiente. Nosotros hay una ventanita que mostramos acá en el video que destildamos dos opciones. No hace falta destildarlas. Sigan adelante. No hay ningún problema. Si quieren destildarla, destílenla. Es lo mismo. Y se nos va a abrir el Visual Studio Code. Tengamos en cuenta lo siguiente, igual que en los casos anteriores. Vamos a necesitar el JDK y el JRE o la máquina virtual instalado en nuestra máquina para poder utilizar Java en el editor de texto. Recordemos que esto es un aplicativo solamente. Y siempre el que trabaja en la máquina por detrás es el JDK y la máquina virtual de Java para ejecutar algún programa ya compilado. Algún programa de Java ya compilado. En el caso de que no tengamos instalado ningún JDK, ningún JRE, cuando instalemos la librería de Java nos va a permitir el Visual Studio Code, desde el mismo Visual Studio Code, descargar algún JDK o alguna máquina virtual de Java para poder ejecutar programas en Java. Ahí vemos ya abierto el Visual Studio Code. Nos va a aparecer la típica paginita inicial, pestañita que nos dice para arrancar, nos da algunos consejos de qué color queremos en este caso la interfaz y demás. Y nosotros lo que vamos a hacer es abrir el archivo, el mismo archivo que venimos trabajando en casos anteriores, el que muestra la frasecita Hola Mundo. Vamos a abrir directamente ese archivo y veremos qué pasa con el Visual Studio Code al abrir un archivo de extensión .java. Estamos buscando el archivo, ahí lo abrimos, nos dice si es de una fuente confiable, le decimos que sí, y se nos abre el código de Java. Fíjense automáticamente cómo abajo a la derecha nos aparece un cartel y nos dice: ¿querés descargar la librería de Java para poder codificar en Java Visual Studio Code? Bien, nos da algunas recomendaciones. Podemos descargar un montón de librerías que nos van a permitir hacer distintas cosas con Java. Nosotros vamos a descargar justamente esa que dice Extension Pack for Java. Y ahí es donde vamos a poder codificar en Java, y ahí ya el Visual Studio Code deja un poco de ser un editor de texto común y corriente y pasa ya a tener muchas funcionalidades, como vemos ahí abajo. Ahí nos muestra un montón de funcionalidades que va a tener esta librería.
para codificar en Java. Y ya ahí se asemeja un montón a lo que es un IDE, que vamos a ver a continuación, por lo cual, a mi entender, ya, a nuestro entender, deja un poco de ser un código, un editor de texto común y corriente, sino que ya empieza a tener funcionalidades de un IDE. Pero recordemos que si Microsoft dice que esto es un editor de texto, esto es un editor de texto. Bueno, ahí lo estamos instalando la librería de Java. Volvemos al archivo. Y fíjense cómo ahí automáticamente al instalar la librería nos aparece ya unos botoncitos que dice Run and Debug. Fíjense que ya nos da la opción de debuguear. Debuguear lo vamos a ver en un módulo más adelante. Es una herramienta muy interesante cuando tenemos que codificar, sobre todo código mucho más código de lo que estamos haciendo en este caso. Ya nos aparece la consolita abajo que nos va a mostrar el resultado. Y bueno, y tenemos un montón de herramientas más que podríamos utilizar ya con esta librería instalada para codificar en Java. Vamos a apretar donde dice Run al lado de Debug y vamos a ver cómo ahí en la consola, en la terminal, se nos aparece el resultado que es Hola Mundo. Podríamos ver un montón de situaciones con el Visual Studio Code, pero no es la idea, es simplemente mostrar que existe este editor de texto, que Microsoft lo cataloga como editor de texto, y que ya no es un editor de texto común y corriente, sino ya que tiene un montón de herramientas que nos van a servir para codificar en Java si tenemos la librería instalada. Vamos a hacer una conclusión final sobre este editor de texto Visual Studio Code. Se van a encontrar en internet que un montón de gente hable del Visual Studio Code como un IDE. Y es súper respetable esa confusión. ¿Por qué le decimos confusión nosotros? ¿Por qué nos atrevemos a contradecir a lo que dicen esas personas? Porque el mismo Microsoft es quien dice que el Visual Studio Code es un editor de texto. Entonces, no nos parece correcto contradecir al dueño del producto que está diciendo que es un editor de texto, el Visual Studio Code. Punto final. Luego la discusión de si el Visual Studio Code brinda las herramientas necesarias como para que sea un IDE. Uno puede decir que sí, otros pueden decir que no. Nosotros opinamos que tranquilamente podría ser un IDE si nos basamos en las herramientas que brinda este poderoso editor de texto. Pero nosotros seguimos las reglas del propietario, que es Microsoft, en donde dice que es un editor de texto súper robusto y liviano, pero sigue siendo un editor de texto. Ahora bien, pese a que reconocemos que el Visual Studio Code está tomando mucho terreno con respecto a compañías que desarrollan su software en Java, queremos comentar que hemos tratado de buscar algunas encuestas o estadísticas que digan, que reflejen esto que estamos comentando, de si realmente el Visual Studio Code es o no un editor de texto que está siendo muy utilizado para programar en Java. Es muy difícil encontrar algo real. Hemos encontrado distintas encuestas, pero ninguna fuente nos pareció creíble. Aparte, por ahí una encuesta decía una cosa, otra encuesta decía otra. Por lo cual, esto es una opinión nuestra personal, en donde creemos que el Visual Studio Code puede ser que esté tomando terreno en el mercado laboral de Java, pero nosotros siempre creemos, por lo menos hasta este momento, que el grupo de los Big Three, que es el NetBeans, el Eclipse y el IntelliJ, son los tres IDE que comandan los IDE para programar tecnología en Java hoy en día. También reconocemos que el Eclipse y el IntelliJ son dos IDE súper poderosos que tienen un montón de mercado en las compañías que desarrollan software con la tecnología Java. Pero, pese a eso, nosotros vamos a seguir esta capacitación con el IDE que se llama NetBeans, que también es súper utilizado en el mercado laboral que es de compañías de software que desarrollan tecnología con Java. Luego, al final de este módulo, vamos a hablar de estos tres IDE y vamos a hacer más hincapié en NetBeans, ya que va a ser el IDE que nosotros vamos a utilizar en esta capacitación. Antes de entrar del grupo de los Big Three, vamos a hacer algunas acotaciones y comentarios sobre otros IDE que están vinculados a Java. Algunos loguitos, la mayoría de los logos de los IDE que vamos a hablar están en estas imágenes. Mostramos estas tres imágenes porque son tres imágenes de distintos portales web. Ahí vemos también los links para que vean que más o menos son tres portales que hablan de distintos IDE de Java y justamente, aparte de nombrar los Big Three, también nombran estos IDE que vamos a ver ahora y más o menos todos nombran los mismos. Nosotros vamos a hacer un resumen, no vamos a mostrar la instalación de cada IDE de estos grupitos que vamos a hablar ahora, sí del Big Three, de eso sí vamos a hacer todo un poquito más profundo,
Pero de este grupo de IDE vamos a comentar algunas características que nos parecen a nosotros importantes de cada uno de ellos, para que tengan idea de que existen, pero también volvemos a repetir, no recomendamos que utilicen alguno de estos IDE para seguir esta capacitación, ni tampoco creemos que se vayan a encontrar con alguno de estos IDE en el ambiente laboral de Java, en ninguna compañía que desarrolle software de Java. Vamos a empezar hablando de estos 4 IDE. El primero que vamos a nombrar es el BlueJ. Es un es un IDE que podemos decir que se utiliza a veces, no demasiado tampoco, pero en el ámbito educativo. ¿Esto por qué? Porque tiene una característica, una herramienta en donde nosotros podemos, a partir de las clases que vamos creando en el proyecto Java, se van creando los diagramas correspondientes para representar esas clases programadas en nuestro proyecto. Es un uso educativo para enseñar programación orientada a objeto en Java. Por eso podemos decir que se puede utilizar en el ámbito educativo. Yo particularmente lo he utilizado alguna vez en alguna capacitación, pero no es algo que nosotros vamos a ver en esta capacitación y tampoco creemos que es una idea que se puede llegar a encontrar en algún ámbito laboral. El segundo IDE en esta lista es el JCreator. Queremos decir que, en primer lugar, este IDE no tiene un sitio web oficial al día de hoy, lo cual para nosotros es algo totalmente negativo, y también es de licencia paga. O sea, habría que descargarlo de una fuente que no es el sitio web oficial y además es licencia paga. Nosotros no recomendamos para nada que utilicen este IDE. No lo hemos utilizado nosotros realmente, pero sí sabemos de estas características porque lo hemos buscado al IDE y no hay un sitio web oficial. Y sí vemos también que hemos visto y hemos investigado que es de licencia paga. Por lo cual, vamos a ser contundentes. Rechazamos que, primero, que sigan esta capacitación con este IDE y luego que traten de utilizarlo. Bueno, el tercer IDE es el Dr. Java. Es un IDE creado por una universidad en Houston, Estados Unidos. Es un IDE relativamente nuevo. Tiene una versión bastante actual, que es en la de 2019. No lo hemos utilizado nosotros, aparentemente es un IDE liviano. Es de licencia gratuita. Dejamos al criterio de cada uno investigar este IDE y ver si tiene alguna característica buena como para poder utilizarlo o no. Recuerden, repetimos, nosotros no vamos a utilizar ninguno de estos IDE para esta capacitación, por lo cual no lo instalen para esta capacitación, pero bueno, si quieren probarlo, la verdad que no encontramos nada negativo como para decir no lo utilicen. Se podría probar tranquilamente e investigar a ver qué características positivas tiene este IDE Dr. Java. Bueno, por último, en esta primera pantalla tenemos el JDeveloper, que es un IDE desarrollado por Oracle. Recuerden que Oracle es el propietario de Java, pero no creemos que sea un IDE utilizado en el mercado laboral de Java para compañías que desarrollan software en Java. De todos modos, ya es un IDE mucho más robusto, más parecido al grupo de los Big Three. Tiene una versión bastante nueva, bastante estable. Se puede utilizar para otros lenguajes de programación, como vemos ahí en la diapositiva, en la imagen. Pero bueno, volvemos a decir, no es una idea que nosotros hemos utilizado o investigado demasiado. No lo vamos a utilizar nosotros para esta capacitación, pero dejamos en libertad a cada uno que quiera de investigar este IDE y utilizarlo para algún caso particular de cada uno, si así lo quisiera. Siguiendo con esta nueva imagen, nos encontramos con el JSource. Este IDE nosotros lo hemos investigado y nos hemos ido hasta el sitio web oficial, por ejemplo. Encontramos un sitio oficial bastante viejo, la versión última es bastante vieja. Tampoco, no nos parece... Fue desarrollado por una persona, que ahí está el nombre como lo ven. No creemos que esté totalmente actualizado este IDE para el momento que nos encontramos hoy en día. Así que bueno, volvemos a repetir lo mismo, nos volvemos medio reiterativos. No nos parece que sea un IDE muy robusto. Así que bueno, lo pusimos porque aparece en algunos sitios web como variante de un IDE de Java, pero tampoco recomendamos que utilicen este IDE. Bueno, el MyEclipse, que se confunde con el Eclipse, no es lo mismo. Tiene una desventaja para nosotros, obviamente, que es licencia paga.
Luego creemos que podría ser tranquilamente un IDE para programar en Java. No se lo van a encontrar en el ámbito laboral, eso es nuestra opinión. Pero la gran desventaja creemos nosotros que es de licencia paga. Así que tendrá sus características positivas. No creemos que sea superior al grupo de los Big Three, por más que sea con licencia paga. Así que no tiene ningún sentido entrar a desarrollar software en Java con este IDE. Y por último el último IDE que vamos a nombrar es el JGrass. Creemos que la única característica que tiene es esto del CSD, que lo que hace es mostrar a partir de unas anotaciones que son propias del JGraphs, nos diferencia distintos objetos cuando estamos programando en Java. Tampoco no creemos que sea necesario, ni tampoco creemos que esto sirva para algo. Sí entendemos por características que vimos en su sitio oficial que tiene un plugin para utilizar en Eclipse y en IntelliJ. Pero bueno, lo dejamos ahí a interés de cada uno que esté viendo esta capacitación. Si quiere meterse un poquito más de lleno en esta idea, nosotros simplemente lo nombramos esa pequeña característica, nombramos que tiene un plugin para estos dos potentes IDE y hasta acá llegamos con esta idea. Bien, ahora sí empezamos con el grupo de los Big Three. Vamos a empezar a analizar un poquito más profundo el Eclipse. Por lo cual, lo que primero que vamos a hacer es de instalar el Eclipse. Ponemos descargar Eclipse en Google Chrome, encontramos ahí el link, vemos que lo podemos descargar de la página oficial, no hay ningún problema. Vamos a poner download. Bien, adelantamos algunas ventanitas que van apareciendo hasta llegar a esta. Aquí vamos a seleccionar la que dice Eclipse ID for Java Developers, que es la primera de todas. Luego nos aparece esta ventanita donde fíjense que nos encuentra el JDK instalado en la máquina. Recordemos que los IDE necesitan también tener instalado el JDK para poder utilizarlos. Como nosotros ya los tenemos instalado previamente al JDK, bueno, entonces ya nos encuentra el JDK y nos dicen qué ruta va a ser instalado. Le damos OK, ahí vemos que también nos instala el JRE, acuérdense que necesitamos la máquina virtual de Java. El JDK ya lo incluye, esto está explicado en un módulo anterior. Vamos a continuar con la instalación. Ahí vemos que va terminando la instalación de nuestro Eclipse ID for Java Developers y se nos va a abrir ya la interfaz de nuestro IDE. Ahí nos permite ejecutar donde está la opción de Launch. Esta parte que viene ahora es importante. Ahí nos dice Workspace. Es donde se van a guardar nuestros proyectos que vayamos creando en Eclipse. Es importante saber eso porque siempre van a estar los proyectos guardados ahí. Por más que no estén en el IDE, en nuestro explorador de proyectos, probablemente porque el explorador de proyectos no lo está buscando en esa ruta. Pero los proyectos se van a guardar siempre en esa ubicación de nuestro sistema operativo, salvo que manualmente cambiemos la ubicación. Pero si no, por defecto se guardan en esa ubicación. Listo, abrimos el Eclipse y nos aparece una ventanita de Start Page, como suele pasar en todos los IDE, en un montón de aplicativos. Y ahora sí nos encontramos con la interfaz de un IDE que sí se van a encontrar si el día de mañana empiezan a estar dentro del mundo laboral relacionado a Java. El Eclipse. Es una interfaz muy similar a la que nos vamos a encontrar con el IntelliJ y con el NetBeans. Respecto a las distintas partes de la interfaz, lo vamos a explicar muy profundamente con el NetBeans, por lo cual ahora no vamos a hacer hincapié en eso, no vamos a explicar cada parte de interfaz del Eclipse, IntelliJ y NetBeans, sino más bien vamos a hacerlo con el NetBeans, que es el IDE que nosotros vamos a usar en esta capacitación, y ustedes luego relacionan con el IntelliJ y el Eclipse si quisieran utilizar estos IDE para programar en Java. Nosotros, recuerden, recomendamos que sigan utilizando en esta capacitación en NetBeans como lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del Eclipse. El Eclipse fue creado por la empresa IBM en el año 2001. Rápidamente, en el 2004, se crea un organismo llamado Consortium Eclipse, también en el cual IBM es parte, además de otras empresas de software, y de ese Consortium Eclipse deriva o inicia lo que se llama Foundation Eclipse, que es un organismo sin fines de lucro que se encarga de llevar adelante el proyecto Eclipse.
Además de esto, nos gustaría comentar, fíjense en esta página web, cómo fueron evolucionando las versiones de Eclipse, y un dato de color es que en un momento determinado los nombres del eclipse eran relacionados a planetas o satélites relacionados a lo que es en la búsqueda de planetas y demás. Simplemente queríamos comentar eso. Hoy por hoy Eclipse se llama Eclipse y con su respectiva versión, pero en un momento determinado tenía nombres medios relacionados a esto que acabamos de comentar. Lamentamos no poder seguir ondando en el Eclipse, en la interfaz del Eclipse, pero bueno, ya como comentamos anteriormente, nosotros vamos a profundizar en NetBeans y no podemos hacer lo mismo con el Eclipse y con el IntelliJ, sino este módulo sería muy largo y no queremos tampoco que sea demasiado extenso. Así que a continuación vamos a hacer ahora, vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con el Eclipse, lo vamos a hacer con el IntelliJ. Y luego sí vamos a meternos ya más en la interfaz del NetBeans, que es el IDE que nosotros vamos a utilizar en esta capacitación a lo largo de los distintos módulos. Vamos a seguir con el segundo IDE de este grupo al cual llamamos Big 3. Seguimos con el IntelliJ. Vamos a entrar a la página oficial. La página oficial es de la compañía JetBrains, que es quien desarrolló este IDE potente y, a nuestro entender, bastante utilizado en el mercado laboral. Vemos ahí a diferencia de Eclipse, una de las tantas diferencias es que el IntelliJ tiene dos versiones, una paga y una gratuita, la Community y la Ultimate. Para el uso nuestro y para el uso de un montón de programadores no es necesario el Ultimate. Nosotros creemos que el Ultimate es para ya empresas, compañías que necesitan tener un soporte permanente de la herramienta, sería del IDE y demás. Así que nosotros vamos a usar el Community, vamos a poder utilizar un montón de herramientas, framework y demás con el Community, así que no se preocupen por eso. Vamos a descargar entonces la versión Community. De todos modos, aquellos que tengan inquietudes sobre qué diferencias hay, en la web oficial está lleno, repleto de información de cuáles son las diferencias entre la Community y la Ultimate. Precios, toda la información está súper explícita en la web oficial de IntelliJ. Así que en eso no tengan problemas de meterse y profundizar en la página, que van a encontrar toda la información que requieran sobre las diferencias y precios y demás de lo que sería ya la versión Ultimate, la paga. Nosotros repetimos, vamos a seguir con la versión Community, que es la versión gratuita. Empezamos a ver las pantallas de instalación, siguiente. Igual que el Eclipse, no vamos a entrar en detalle en esas opciones que vemos ahí. Todo siguiente, next. Ahí vemos que ya empieza la instalación de los archivos. Adelantamos un poquito la parte esa, ahí vemos una pantallita que aparece, damos seguir y ahí se nos está abriendo ya el IntelliJ. Igual que el Eclipse, tenemos que abrir un proyecto nuevo para poder luego codificar ese ejemplito básico que hacemos siempre, que es mostrar por consola un hola mundo. Ahí tenemos que elegir la opción de New Project. Siempre recuerden que tenemos que tener siempre el JDK previamente instalado. Le damos un nombre a nuestro proyecto. Ahí vemos también otras opciones que no vamos a tocar nada, vamos a dejar por defecto. Y creamos nuestro primer proyecto en IntelliJ. El explorador de proyectos que se nos abre a la izquierda, igual que el Eclipse, igual que NetBeans. Ahora cuando lo veamos y profundicemos en NetBeans vamos a ver que es exactamente lo mismo. Y en la carpeta CRC Source vamos a tener que crear nuestra clase, que todavía no tenemos que tener conocimiento de qué es una clase, simplemente es ese archivito que venimos probando de los primeros módulos, que nos va a permitir mostrar una frasecita hola mundo por consola. Bien, le damos el nombre a la clase ahí, seleccionamos clase, ven que hay otras opciones. A medida que vayamos avanzando en este curso, esta capacitación, van a ir sabiendo qué es cada cosa, no se preocupen. Y ahí tenemos que escribir nuestro código para que quede igual a los ejemplitos que venimos viendo con el Eclipse y con los distintos editores y con los módulos anteriores. Bueno, adelantamos un poquito esa parte para no tener que escribir todo el código. Ahí ya escribimos todo, control S, siempre guardamos lo que hicimos y nos aparecen los simbolitos de play que están ahí a la izquierda para ejecutar la clase o ejecutar el método main. En este caso ejecutamos la clase, pero automáticamente nos dice que tenemos que ejecutar el método main. Luego vamos a ver por qué el método main es el que se ejecuta. No tienen por qué saberlo ahora, no es necesario. Simplemente era mostrar que
este proyectito también nos muestra Hola Mundo desde la consola de Windows para meternos un poquito nada más en lo que es IntelliJ, de la misma manera que hicimos con el Eclipse. Ahora sí, dentro de este grupo de los Big Three, vamos a profundizar en nuestro IDE que vamos a seguir en esta capacitación, que es el NetBeans, el Apache NetBeans. Ahora sí, vamos a entrar con el Apache NetBeans, el IDE que nos faltaba dentro del grupo del Big Three. Recordemos, ya lo venimos hablando previamente, pero va a ser nuestro IDE que nos va a acompañar por el resto de esta capacitación. Por lo cual, nosotros les recomendamos que presten bastante atención a esta parte del módulo, ya que va a ser la introducción y vamos a profundizar en algunas herramientas y en la vista, sobre todo, del NetBeans. Y luego, a medida que vayamos viendo otras herramientas, como por ejemplo el debug, que es una herramienta súper utilizada, que nosotros lo vamos a ver en un módulo, pero posteriormente veremos en ese momento cómo utilizar el NetBeans para hacer debug. Pero bueno, ahora no tiene sentido, por ejemplo, analizar cómo hacer debug con NetBeans si todavía no sabemos lo que es el debug. Por lo cual vamos a ver algo inicial del NetBeans y veremos algunas variantes de la interfaz del NetBeans. Ahora sí, vamos a descargar el Apache NetBeans de la página oficial. Vamos a descargar la última versión que hoy por hoy nos ofrece el sitio web oficial, que es la versión 14. Luego, cuando hablemos un poquito de la historia de NetBeans, más adelante en este módulo, vamos a ver algunas versiones distintas, vamos a ver cuándo fue que cambió, quién compró el NetBeans y a partir de ahí qué versión empezaron a aparecer, dónde están esas versiones. Bueno, todo eso lo vamos a ver en un ratito después en este módulo. Ahora lo que vamos a hacer es descargar la última versión, como dijimos previamente, la versión 14, que es la que hoy nos ofrece el sitio web oficial de Apache NetBeans, la última, y empezamos con la instalación. Vamos a darle doble clic al instalador, nos aparece el permiso de usuario, de administrador, perdón, se lo damos. Empezamos con las típicas ventanitas cuando instalamos un IDE, que son extraer los archivos y demás. Y la primera ventana que nos va a aparecer en el instalador, en la instalación del Apache NetBeans, es esta que vemos acá, en donde nos dice, bueno, ustedes van a tener soporte para estos lenguajes al instalar el Apache NetBeans. Podríamos probablemente desinstalar, o mejor dicho, no instalar alguna herramienta de algún lenguaje en particular, pero nosotros le vamos a dar simplemente Next. Seguimos con la instalación, bueno, le damos a aceptar, que aceptamos el contrato, y nos aparece la opción que siempre nos va a aparecer la ventanita cuando instalamos un IDE, que es, primero, dónde se va a instalar el NetBeans, y luego la ubicación del JDK que va a utilizar por defecto el NetBeans al tener que compilar sus archivos fuentes o los proyectos de NetBeans. Recuerden que, bueno, esa es la ubicación por defecto de donde se instala el JDK, por lo cual nos está encontrando la versión JDK 17, que es la que tenemos nosotros previamente instalado en nuestra máquina. Recuerden que necesitamos también para el Apache NetBeans tener instalado previamente una versión de JDK para poder utilizar el IDE y poder compilar con Java. Recuerden que en todos los IDE necesitamos previamente tener el JDK instalado. Si no, el IDE se va a instalar, pero no va a poder compilar ningún archivo fuente desarrollado en Java porque no tenemos el JDK y es la herramienta que necesitamos para poder compilar, para poder transformar los archivos .java en archivos .class. Es un tema que ya vimos en el primer módulo de esta primera parte de la capacitación. Finalizamos la instalación y lo que hacemos a continuación es abrir nuestro IDE que nos va a acompañar en esta larga capacitación de Java, que se llama Apache NetBeans. Ahí vemos cómo se creó un acceso directo en el escritorio, hacemos doble clic y van a ver que se va a abrir directamente nuestro IDE Apache NetBeans. Lo que nos va a aparecer al principio es una pestañita que es muy común en los IDE cuando abrimos nuestros IDE, que se llama, en este caso, Start Page, pues el Welcome, bueno, otros nombres. Vemos ahí que hay tres pestañas. La primera pestaña está vinculada a una especie de ayuda que nos da el propio IDE, donde hay videos, tutoriales que nos explican cómo ir indagando un poco en este IDE llamado Apache NetBeans. La segunda pestaña, ya un poquito más técnica, sobre todo en la opción que dice Install Plugins, porque bueno, como hablamos previamente, el NetBeans permite, por ejemplo, además de programar en Java, programar en otros lenguajes de programación. Bueno, pero para ello necesitamos instalar ciertos plugins, son características que se agregan a nuestro IDE si queremos
utilizar esos lenguajes de programación. No son solamente plugins o herramientas para el lenguaje de programación, también sirven para instalar herramientas que nos van a servir para distintas cosas, por ejemplo Git, bueno, y demás. Ahí vemos las posibilidades que tenemos, después luego vemos las descargadas y las instaladas. Ahí vemos que instaladas solamente hay dos, la Java Standard Edition, que es el Java que nosotros vamos a utilizar, por lo menos en esta primera parte, y bueno, las herramientas, tools. Pero luego van a ver que, por ejemplo, donde dice PHP, HTML5, son todas herramientas o plugins que podríamos instalar para trabajar con esos lenguajes de programación, pero no están instalados por el momento. Si quisiéramos instalarlo, no habría ningún problema y se instalarían. Bien, esta pestañita, bueno, y la pestaña que está a continuación, la que dice News, lo único que hace es darnos ciertas noticias sobre este IDE. Por ejemplo, cuando sale alguna versión nueva, es muy probable que aparezca en esa pestaña. Ahí vemos, son simplemente noticias que pueden ir apareciendo. Tampoco es algo que vamos a ver mucho, esta pestaña. Por lo cual, si queremos salir ya de esta bienvenida que nos da el propio IDE, cerramos la pestañita que dice Start Page, ahí vemos arriba, y ya vamos a ver que vamos a estar en el área de trabajo. Vamos a llamarle área de trabajo a la zona donde está abierta ahora esta pestañita Start Page. Cuando la cerremos va a quedar gris, vacía, y ahí es donde vamos a trabajar sobre nuestros archivos, códigos fuentes en Java. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a explicar la interfaz del NetBeans. Nuestro primer paso va a ser analizar un poco las pestañas. Algunas pestañas no las vamos a poder analizar mucho en profundidad porque están destinadas a ciertas herramientas que nosotros vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en esta capacitación. Por lo cual, vamos a explicar para qué sirven principalmente y las explicaremos más adelante en el módulo correspondiente. Luego de explicar las pestañas, vamos a llegar, bueno, a un punto que va a ser la pestaña Windows. La pestaña Windows está muy relacionada con la interfaz y cómo se ubican los elementos en la interfaz. Vemos ahí que hay una zona gris, un rectángulo gris más oscuro. A la izquierda tenemos pestañitas que dicen Project, Service y Files. Y abajo es Output. Abajo un rectángulo que dice Output. Bueno, si nosotros tocamos algo de más o por ahí nos equivocamos, bueno, estas zonas de trabajo se pueden modificar y pueden cambiar de lugar y demás. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la pestaña Windows. Vamos a empezar de izquierda a derecha por las pestañitas. Y luego vamos a ver y vamos a detenernos en esto que les estoy comentando de cómo ir modificando el área de trabajo y cómo restablecerlo en el caso de que lo hayamos modificado y queremos volver a la vista por defecto, que es esta que vemos acá. Nos encontramos con la pestaña File. La pestaña File, en las primeras opciones, vemos New Project, New File, Open Project, Open Recent Project. Bueno, son las clásicas opciones que nos dan los programas cuando queremos abrir un proyecto, abrir un archivo simplemente, cosa que nos permite el IDE NetBeans, abrir directamente un archivo .java y poder ejecutarlo sin tener que incluir ese archivo en un proyecto. ¿Cómo crear un proyecto? ¿Cómo vamos a organizar nosotros nuestros archivos para poder ejecutar nuestros ejercicios, mejor dicho, que vamos a ir haciendo a lo largo de esta capacitación? ¿Lo vamos a hacer como archivos independientes? ¿Lo vamos a agregar dentro de un proyecto? ¿Vamos a crear carpetas dentro de ese proyecto? Todo eso lo vamos a ver a partir del siguiente módulo donde ya vamos a empezar a programar. Antes de empezar a programar, vamos a explicar cómo vamos a organizarnos con nuestros archivos para programar, nuestros archivos código fuente. Y abajo tenemos la opción de Import y Export Projects. Podemos importar proyectos desde el Eclipse, por ejemplo, o directamente de un archivo .zip, o sea, un proyecto de archivo .zip. O también podemos exportar algún proyecto con la extensión .zip. Eso es lo más importante sobre esta pestaña. Recuerden que las primeras opciones las vamos a ver en el próximo módulo cuando ya empecemos a programar y tengamos que organizarnos con nuestros archivos código fuente. Bien, vamos a la segunda pestaña, que es la pestaña Edit. En la primera parte de la pestaña Edit nos encontramos con opciones muy típicas en todos los programas, como Control Z, que es para volver para atrás cuando hice algo y quiero volver para atrás. Control X para cortar, Control C para copiar, Control V corta para pegar. Bueno, ahí tenemos otras opciones de pegado. Podemos eliminar, seleccionar todo. Son opciones muy típicas en la mayoría de los programas. Ahí tenemos la combinación de teclas también, a la derecha de cada opción.
que podemos hacer sin tener que venir hasta esta pestaña, lo cual vamos a hacer, por ejemplo, con el control Z lo vamos a usar permanentemente, cuando nos equivocamos en algo y queremos volver para atrás, no vamos a ir hasta la pestaña y poner undo, sino que vamos a apretar control Z. Bueno, con copiar y pegar es lo mismo, con control X lo mismo, lo vamos a usar permanentemente. Así que váyanse ya acordando estas combinaciones de teclas, porque lo vamos a usar siempre. Luego nos encontramos con otra sección que es la de Find. Find también es algo que nos va a servir muchísimo, no sobre todo al principio cuando hagamos archivos muy cortitos, pero por ejemplo, Find Selection es cuando nosotros vamos a poner la opción de, tenemos una variable que se llama valor 7, por ejemplo. Entonces, ustedes no saben todavía lo que es una variable y no tienen por qué saberlo, pero damos este ejemplo, luego lo vamos a ir viendo a medida que vayamos programando. Entonces queremos saber dónde está escrita esa variable valor 7 en todo el archivo, bueno, y demás. Entonces, seleccionando la variable y poniendo Find Selection y poniendo Find Next, por ejemplo, lo que hace el NetBeans es ir encontrándolo esa variable, ese nombre de variable, en distintos lados. Es muy buena esta opción y la van a usar mucho. Acá volvemos a lo mismo. Nosotros creemos que siempre es importante acordarse de memoria de las combinaciones de teclas. Siempre que puedan, apréndanse de memoria las combinaciones de teclas. No ahora, porque aprenderse la combinación de tecla ahora de Find Selection, si todavía no sabemos con una variable, no tiene sentido. Pero a medida que vayan programando en esta capacitación, traten de usar estas herramientas y usar las combinaciones de teclas, porque eso les va a dar cierta automatización, rapidez a la hora de programar, y eso está bueno para el día de mañana si llegan a involucrarse en el mundo laboral de Java. Luego entramos en la opción de Find y Replace. Más que Replace, la opción Find es la que está bastante buena, Find y Find in Projects, que es la opción, bueno, igual que lo anterior, pero lo que nos permite Find es, por ejemplo, tenemos que buscar una frase, ¿no? Pero no la tenemos seleccionada. Tenemos que buscar una frase porque nos acordamos que un comentario determinado estaba en una clase determinada y nos permitía hacer algo que necesitamos buscar en el momento. Bueno, nosotros podemos poner una frase en el Finding Project y lo que va a hacer el NetBeans es encontrar esa frase o lo que sea, una palabra, el nombre de una variable, lo que sea, en todo el proyecto o en los distintos proyectos. Es muy buena esta opción. Imagínense que nosotros cuando empecemos en el próximo módulo a trabajar, codificar en Java, vamos a usar un archivo, 2 a lo sumo, 3 a lo sumo a medida que vayamos avanzando, pero en un proyecto real vamos a encontrarnos con miles de clases probablemente. Entonces, estas opciones empiezan a tener mayor importancia, mayor relevancia a la hora de tener que programar. Bien, vamos a seguir con la pestaña View, que está muy relacionado a la vista, además de tener otras opciones con respecto al código. Antes de seguir con la pestaña View, es importante aclarar que, por ejemplo, en la opción Edit, un montón de cosas que podemos hacer desde la pestaña o de la combinación de teclas, también la tenemos en los botoncitos que están arriba de cuando abrimos un archivo. Eso también, a medida que vayan avanzando en la capacitación, vayan seleccionando los botoncitos que van apareciendo. Y ahora no, ahora lo que estamos viendo está vacío, no hay ningún archivo abierto, pero cuando tengan algún archivo abierto, empiecen a ver los botoncitos que hay arriba de los archivos y van a coincidir con las opciones de las pestañas que estamos viendo. Ahora sí vamos a View. View tiene. Vamos a empezar con la opción de Editors, que es la opción de Source and History. Source es el código propiamente dicho, es cuando nosotros empezamos a programar, nos va a ir mostrando el código. History tiene una opción muy importante que nos va haciendo todo un registro, una historia de los cambios que vamos haciendo en nuestro archivo. Entonces, nosotros hicimos algunos cambios y queremos ver qué habíamos hecho y demás. En la opción History vamos a tener todo un historial de cambios. Es muy interesante esta opción, muy interesante, hasta con día y fecha. Es muy interesante. Luego nos encontramos con la opción de Split. Bueno, Split nos permite mostrar el archivo en dos partes, si queremos en forma vertical o horizontal. Vamos a ir directamente a la opción de ID Lock. ID Lock es lo que el IDE va haciendo por detrás. Bueno, a medida que va haciendo cosas el IDE, cuando compilamos, por ejemplo, va generando un montón de texto, el propio compilador, que si nosotros apretamos ID Lock,
en la salida, en el rectángulo de output, nos va a aparecer todo lo que el compilador va mostrando. Cuando nosotros ya tengamos un conocimiento muy avanzado sobre Java, es interesante empezar a ver realmente lo que se nos va mostrando cuando compilamos un archivo fuente o un proyecto y demás. Es muy interesante, pero es algo que por ahí sería muy interesante verlo mucho más adelante. Luego nos encontramos con toolbars. Toolbars, bueno, son todos los botoncitos que aparecen arriba, abajo de las pestañas. Nosotros podemos habilitar o deshabilitarlos. Eso es típico en la mayoría de los programas. Más allá de una idea, en Word, por ejemplo, o en Excel, es súper típico poder habilitar o deshabilitar esos botoncitos, que son directamente accesos directos de las opciones que tenemos en las pestañas, ¿no? Luego tenemos Show Editor Toolbar, Show Line Numbers. Bueno, acá lo importante por ahí es Show Line Numbers. Si nosotros habilitamos y deshabilitamos esta opción, cuando tengamos un archivo abierto nos va a desaparecer las líneas de código. No se recomienda, siempre tengan el Show Line Numbers activado. Y otra opción importante o interesante es la de Show Only Editor o Full Screen. La de Full Screen, por ejemplo, el Alt-Shift-Enter, la combinación de Alt-Shift-Enter es interesante porque cuando nosotros abramos un archivo, vamos a ver que se va a abrir en el rectángulo que está más en gris. Eso lo vamos a ver en el módulo que viene. Pero si nosotros apretamos Ctrl-Shift-Enter, vamos a poder, perdón, Alt-Shift-Enter, vamos a poder agrandar esa área y que se esconda lo restante. Y si queremos volver a la interfaz original, Alt-Shift-Enter de nuevo. También, siempre que puedan, a medida que vayan avanzando en esta capacitación, apréndanse de memoria estas opciones. Nosotros recomendamos Alt-Shift-Enter, sobre todo cuando tenemos bastante código y queremos agrandar el rectángulo donde está nuestro código fuente para verlo mejor. Utilicen Alt-Shift-Enter, porque el día de mañana, si entran en el mundo laboral, les va a servir tener estas opciones automatizadas, mucho más mecanizadas, sin tener que ir a la pestaña View y seleccionar Full Screen. No, directamente aprieto Alt-Shift-Enter. Nos vamos a volver medio repetitivos con esto, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sugerimos que escuchen este módulo, pero no se traben acá en tratar de acordarse de memoria todas las cosas o investigar las opciones que estamos viendo en este módulo, porque todavía aquellos que están arrancando de cero no saben programar, o sea, no sabemos lo que es una variable, por lo cual no tiene sentido. Vean este módulo, vean que existen un montón de opciones para modificar el código, para jugar con el código, pero luego de empezar a programar del próximo módulo, vuelvan a ver este video y empiecen a investigar sobre las opciones que estamos explicando en este módulo. Ahora lo explicamos como para que ya sepan que existen un montón de cosas para hacer cuando empecemos a programar, pero van a tener que volver a este módulo cuando ya tengan más práctica en lo que es programación, en lo que es modificación de código y demás, y van a poder investigar estas opciones que estamos explicando de mejor manera. Bien. Ahora, a partir de la pestaña Navigate, vamos a ver muy pocas cosas porque ya son características o herramientas que están muy vinculadas a cosas muy puntuales, avanzadas en la situación que estamos en estos momentos. Entonces, en la pestaña Navigate no vamos a ver absolutamente nada. En la pestaña Source, solamente traten de empezar a acordarse de memoria, no ahora, pero a medida que vayan avanzando con el código, lo que es Move Up, Move Down, que lo que hace es, si estamos en una línea determinada, nos permite subir de esa línea directamente sin tener que copiar y pegar. Se utiliza bastante cuando empezamos a codificar. Es lo que por ahí más nos podemos llegar a tener que utilizar, sobre todo al principio, con esta opción. Si a medida que vamos avanzando encontramos alguna opción interesante de esta pestaña para aplicar, lo veremos. Por ahora solamente recomendamos estas opciones de Move Up y Move Down. En la pestaña Refactor también hay algunas opciones que vamos a ver más adelante, no ahora. Nos parece que son opciones que nos van a servir para cosas puntuales, pero en momentos más avanzados. La pestaña Run, aquí es simplemente para ejecutar el proyecto en Run Project. Tenemos también la opción de Build Project,
Luego en el módulo siguiente, cuando ya empecemos a codificar, vamos a explicar las diferencias entre lo que es Run Project y Build Project. Así que tampoco vamos a indagar en esta pestaña. La pestaña de debug la vamos a dejar, lo vamos a ver cuando veamos en un módulo la opción de debug. Profile tampoco lo vamos a ver. Team tampoco lo vamos a ver. Vamos a ver un módulo especial de lo que es la pestaña Team, que es las opciones de Subversion, de Git, bueno, un montón de cosas. Es súper interesante, pero no tiene ningún sentido explicar ahora esto, ya que estamos arrancando con esta capacitación. Vamos a seguir con la pestaña Tools. Lo que vamos a ver es donde dice la opción de Java Platforms. Bien, ahí es donde nosotros podemos configurar con qué JDK vamos a trabajar en el NetBeans, en Apache NetBeans. Es importante tener en cuenta esto porque recuerden que hay distintas versiones de JDK para lo que queremos hacer. Nosotros vamos a utilizar en esta primera parte de Java 1, parte 1, JDK 17. Creería que no vamos a utilizar ningún otro JDK. Pero bueno, en herramientas específicas, en frameworks específicos, donde ya estaríamos hablando de Java parte 2, probablemente ahí, en algunos frameworks determinados, necesitemos un JDK anterior, por ejemplo, JDK 8, el JDK 11 probablemente. Así que bueno, ahí está la variante y la opción de cómo ir cambiando de JDK según la necesidad. Luego nos encontramos con la opción de plugins. Si recuerdan al principio de esta parte donde empezamos a hablar de NetBeans, en la pestañita Start Page aparecía exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Por lo cual no vamos a profundizar ya que lo hemos visto hace unos minutos. Nos permite agregar características al ID, esta opción de plugins. En la misma pestaña Tools tenemos la opción de Options. Ahí tenemos varias características que podemos ir modificando. Fíjense que habla de HTML5, PHP, C, C++, que son lenguajes que podemos agregar en este ID, si tenemos los plugins necesarios. Habla de Themes, que es lo que respecta a Git, a Subversion. Tenemos ahí Font and Colors, ahí podemos agregar el tamaño de la letra del código, el color, disminuirlo. Bueno, y algunas cositas más que se pueden hacer en esta opción este botoncito Options de la pestaña Tools. A continuación vamos a ver la pestaña Windows. Esta pestaña lo que tiene es que a veces se nos desordena un poco toda la estructura del IDE, pasa también en los otros IDE como el NetBeans, como el IntelliJ. Entonces tenemos la opción de siempre volver por defecto a la versión de la interfaz original, que es la que estamos viendo sin el output. Ahora vamos a ver unos ejemplitos de cómo vamos modificando cosas y podemos retroceder si así quisiéramos. Vamos a la pestaña Windows, ahí vemos, por ejemplo, que podemos agregar las pestañitas de Project, Service and File. Si se nos llegan a cerrar por cualquier motivo, que a veces pasa, las podemos agregar directamente desde ahí. ¿Ven cómo la cerramos y automáticamente la volvemos a agregar? Eso no hay ningún problema. Podemos ver la opción de debugging, que no es algo que vamos a ver más adelante, pero que podríamos agregar las opciones si no tuviesen los accesos directos. Vemos ahí la opción de output, a veces no está, se cierra. Por defecto, vamos a ver luego cuando reseteamos la interfaz que no aparece, la podemos agregar desde ahí sin ningún problema. Luego está la opción de ID Tool, también ciertas características que podríamos agregar si así quisiéramos, como para que aparezca en la interfaz directamente. Bien, eso lo podríamos hacer sin ningún problema. Y luego está la opción de Configure Windows. Ahí nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, maximizar como estamos haciendo ahí. Recuerden que eso lo podemos hacer. En realidad no es lo mismo, pero bueno, parecido con el full screen que habíamos hablado en la otra pestañita. Ahí ven, podemos agregar, pero ya cuando agregamos, bueno, ahí volvemos para atrás. Vemos también la opción que estamos viendo ahí, lo que hace es como separar de la interfaz, sobreponerlo a la parte que estamos sobreponiendo. Ahí volvemos para atrás y la dejamos fija. Y bueno, así también tenemos distintas variantes para hacer. Ahí vemos que cerramos sin querer, que a veces pasa, minimizamos y queremos volver al estado original y no se puede. Entonces vamos a Windows y ponemos Reset Windows y se cierra y se abre el NetBeans con la interfaz predefinida original. ¿Ven? Y por último, la opción de Help, donde bueno, ahí podríamos abrir la pestañita de Start Page si quisiéramos y la
típica opción de About, que aparece en cualquier programa que instalemos, donde principalmente vemos la versión del NetBeans que estamos utilizando. Con esto terminamos todo lo relacionado a esta primera parte, podemos decir, porque luego a medida que vayamos avanzando en la programación vamos a ir viendo características, opciones de estas que estuvimos viendo hasta ahora con respecto a NetBeans, sobre todo cuando estemos involucrados con el código. Así que no es que finalizamos con esto. Y siempre recuerden que si están empezando en esto de la programación, todavía no indaguen demasiado, miren el módulo, sepan que existen un montón de opciones, avancen con los otros módulos y luego, si quieren, vuelvan a este módulo y empiecen a indagar en las distintas opciones que fuimos viendo ahora. Que tampoco nosotros profundizamos demasiado porque estamos en un punto donde ustedes todavía, algunos probablemente ya sepan algo de programación, lo cual podrían investigar algunas de estas opciones que vimos. Aquellos que todavía no saben nada, porque estamos en uno de los primeros módulos, no tendría sentido que nos pongamos a indagar, por ejemplo, en la pestañita de back. Vamos a continuar comentando un poco sobre la historia del Apache NetBeans, como hicimos también con el Eclipse, por ejemplo, ya que fue cambiando de dueño, se puede decir. Luego vamos a hablar de algunos IDE online, en línea, que nos vamos a encontrar. Y finalmente hacemos, como todos los módulos, una conclusión de este módulo. Más o menos en el año 1996, un grupo de estudiantes de la República Checa, la ciudad de Praga, desarrolla una IDE para vincularlo con Java. Recordemos que Java fue creado en 1995 por Sun Microsystems. En el año 1997, un empresario ve esta IDE, reconoce que era importante, esta IDE se llamaba Selfie, con X al principio, y lo adquiere. Es así como Sun Microsystems en el año 1999 termina adquiriendo este IDE denominado Selfie y lo convierte en lo que es NetBeans. Termina siendo un software de código libre y, como sigue la historia, en el año 2010 Oracle es quien termina comprando Sun Microsystems. A partir de ese momento Oracle queda como propietario de NetBeans. Pero en el año 2018 Oracle se destiende de NetBeans, deja de darle importancia y se lo cede a la Fundación Apache. A partir de ese año, ahí vemos en Wikipedia cómo desde el año 2018 cambia el nombre de NetBeans y empieza a ser Apache NetBeans, porque empieza a ser parte de la Fundación Apache. Esa es un poco la historia del NetBeans, cómo fue transformándose y cómo fue siendo adquirido por distintas compañías a lo largo del tiempo. Ahora sí vamos a ver estos IDE online que habían quedado pendientes y finalmente haremos una pequeña conclusión de todo lo dado en este módulo. Bien, el primer IDE online que vamos a ver es la página replit.com. Ahí vemos la página ya con una cuenta registrada, eso ténganlo en cuenta, y nos va guardando los proyectos que vamos haciendo. Podríamos compilar también en otros lenguajes de programación, pero bueno, nosotros obviamente elegimos Java. Ahí vemos todos los proyectos que fuimos creando. En este caso tenemos un solo proyecto que se llama Prueba, que es el que vamos a abrir ahora a continuación. Pero bueno, esta sería la página inicial, siempre y cuando tengamos ya una cuenta registrada. Entonces ahí vemos cómo se crean los archivos. Ahí tenemos un archivo creado. En realidad es el archivo que viene por defecto, no lo creamos. Por eso aparece el Hello World, el famoso Hello World. Vemos cómo corre, ahí apretando RAM, y a la derecha se nos va a ejecutar la salida. Ahí vemos cómo dice Hello World, es lo que hace el programita. En la izquierda donde dice Files tenemos como una especie de estructura de directorio, si así quisiéramos, crear carpetas, bueno, otros archivos, si queremos subir algún archivo de algún lado, descargarlo, etc. Y después ya tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda nos encontramos con distintos loguitos que nos van a permitir, por ejemplo, hacer un control de versiones, eso está buenísimo, o debuguear. Eso es muy bueno para cuando tenemos un programita y queremos solucionarlo rápido para debuguear y ver lo que tiene cada variable, lo podemos hacer directamente desde el Replit. Se puede hacer como una especie de conexión a base de datos si quisiéramos. Agregar algún paquete a una librería si necesitamos. Bueno, es bastante completo. Nosotros podemos recomendarlo como el más completo de los tres que vamos a ver. Es bastante interesante. No solamente es para Java, eso está claro, pero cumple la función para Java completamente. Tiene como un panelcito de control de nuestros proyectos y demás. Ahí lo vemos apretando las tres linitas que están arriba a la izquierda. Y bueno, esto es un poco el panorama, la profundidad que le vamos a dar a este compilador online.
Tranquilamente lo podemos usar, nosotros lo sugerimos. Vamos a ver ahora el siguiente compilador online. La página Gitflare. Esto es un compilador un poquito más básico. Fíjense que ni siquiera tenemos que tener cuenta. Y bueno, nos da una especie de consolita donde nosotros podemos ejecutar código. Elegimos qué lenguaje, en este caso Java. Fíjense que es la versión del JDK determinada, no es la última. Y ahí podemos apretar el botón de Run y se ejecutará el código que estamos escribiendo en esa porcioncita de la página del sitio web. Es más básico que el Replit, pero bueno, también sirve si necesitamos hacer compilar un archivo fuente, un archivo de extensión .java y queremos ver la respuesta, no habría ningún problema. Y por último, el JDoodle, que es un sitio web que también necesitamos cuenta y es bastante completito como el Replit también, donde podemos elegir, ahí vemos por ejemplo la versión del JDK, tiene más variantes y tenemos un panelcito de control también con ciertas características que nos van a ayudar para poder trabajar con Java. También podemos trabajar con otros lenguajes de programación, como nos pasó con los otros compiladores online, pero bueno, el JDoodle es también otra variante interesante si queremos ejecutar código en Java online. Con esto damos por finalizado los 3 IDE que íbamos a nombrar respectivamente cuando hablamos de lo que es online. Y ahora sí vamos a hacer una última conclusión de todo este módulo y damos por finalizado este video. Nuestra conclusión acerca de este módulo, podemos decir en forma cronológica, lo que tratamos de hacer, el objetivo fue en primera instancia mostrar los editores de texto posibles que se pueden utilizar. Fuimos ya luego a un poquito más profundo con lo que es el Visual Studio Code, que ya deja de ser un editor de texto común y corriente y pasa a ser casi un IDE, para algunos es un IDE. Ya luego entramos en el terreno de los IDE en Java, vimos, como muestra acá la imagen, algunas variantes que no las profundizamos, pero sí las nombramos y cuáles eran algunas características. Y ya después entramos en el grupo de los Big Three, en donde nosotros vamos a trabajar con NetBeans, pero entendemos aquellos que quieran utilizar Eclipse o IntelliJ, debemos respetarlo porque son 2 IDEs súper utilizados en el mercado laboral de Java. Intentamos explicar eso también, cuáles son los IDEs más utilizados a nuestro entender en el mundo laboral de Java. Y luego entramos ya en profundidad en el NetBeans, que es el IDE que nosotros vamos a usar en esta capacitación. En este punto en particular entendemos que todavía no pudimos profundizar en algunas herramientas que nos provee el NetBeans porque no estamos capacitados todavía a esta altura de la capacitación para profundizar en esas herramientas. Lo que nosotros sugerimos es a aquellos que ya saben programación, sí, a partir de lo que nosotros comentamos en cada pestaña, sí intenten profundizar y empezar a jugar un poco con el código de Java y estas características, y aquellos que no, esperen, sigan esta capacitación, empiecen a programar, siéntanse sueltos programando y luego sí retrocedan a este módulo nuevamente y empiecen a jugar con las herramientas que fuimos nombrando en esta parte del módulo cuando hablamos del NetBeans. Y luego finalmente entramos a muy poquito en lo que son los compiladores online para que vean las variantes que hay. Hay más, si quisiéramos podemos mostrar más, pero en esto nos parecieron 3 variantes interesantes. Damos por finalizado este módulo, esperamos que le haya sido útil y nos vemos seguimos en el próximo módulo donde ya entramos a codificar. Los esperamos.